Mi trabajo. ¿Qué quiere? Aquí. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días, chicas, bienvenidas a esta clase. ¿Sí? Quiero pedirles, por favor, que enciendan la cámara quienes puedan hacerlo. Denme un minuto, chicas, porque parece que estoy en otro lugar de mi casa, pero ya pueden escuchar quién me está acompañando y no me va a dejar dar clases. Es una mascota que es bien bulliciosa. Me voy a cambiar de lugar, ¿sí? Denme un minuto. Buenos días, licenciada. Buenos días, mi hija, buenos días. Estoy cargando nuevamente. Bueno, espérate. Buenos días, chicas. Mucha luz está aquí.
Ya, bueno, aquí parece que es mejor realmente. Bueno, chicas, gracias por la paciencia y gracias por estar aquí. Estamos con 18 estudiantes, que ya es la mayoría, ¿no? Les doy la bienvenida. En esta mañana vamos a trabajar la materia de literatura infantil, ¿sí? Tenemos una jornada extensa según el horario que se les dio, pero hemos coordinado y vamos a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 en esta materia, ¿sí? Luego tendrá usted un receso y a las 10:30 tendrá que conectarse para recibir clases con la profe Gavita, ¿sí? A las 10:30 hasta las 12:30. ¿Ya? Entonces realmente la jornada será hasta esa hora. Quiero que estén atentas, chicas. Ustedes preguntan cosas que yo digo, como que hoy había yo el día jueves, yo fui clara y dije algunas veces que las clases por este tiempo van a ser virtuales y de todas las materias. Imposible que vayamos a San Lorenzo, ¿sí? No hay modo ahorita porque está mala la carretera. Entonces, un poquito de paciencia, por favor. Y si usted por A o B motivo no asiste a clase y no se informa, pregunte a sus compañeras. Es más fácil que sus compañeras le contesten a que yo le conteste. ¿Sí? Yo, si usted ayer, por ejemplo, si ustedes me escribían, yo no podría contestar porque desde las 6:30, sí, no, yo me levanto realmente 5 de la mañana todos los días a trabajar, salgo 4:45, 1 de la tarde, llegué a almorzar, me fui a Litca, tenía grados, 2 de la tarde tenía que estar ahí, tuve clases, grados hasta las 4:30, a las 5 tuve clases hasta las 9 de la noche, ¿sí? Y ayer me levanté a las 3 de la mañana a trabajar primero. Entonces, yo contesto cuando son cosas que, bueno, urge de mí. Pero si usted ve que algo, más bien es cuestión de preguntar a sus compañeras le deben ser solidarias y si usted faltó, que le comuniquen, ¿no? Y siempre, sobre todo cuando falte, pregunte qué hicieron en la clase. ¿Qué le parece? A mí directamente no me pregunte si es que no, más bien a mí, dígame, pregúnteme si es que eh, yo le voy a recibir el trabajo, pero no qué hicieron a lo mejor, ¿no? Entonces son cosas distintas porque sus compañeras están en clases y ya les van a detallar. Eh, ya subiré a la plataforma, no creo que está habilitada todavía la plataforma, entonces cuando ya esté, ahí yo le subiré. Igual veía en la mañana que escribían los supletorios, hasta que alguien dijo, fui clara, yo expliqué ese día y fui clara 2 veces, yo por lo general no repito una vez, más de una vez lo hago. El día domingo de 8 a 2 estará habilitada la plataforma para que rinda supletorios de todas las materias. ¿Ya? Y obviamente va a ser virtual. Hay cosas que son lógicas, chicas, y aprendemos a utilizar la lógica, ¿sí? No como niños pequeños que necesitan detalles de todo para tener las ideas claras. Ustedes son personas adultas, personas de tercer nivel, que obviamente hoy imposible que den su si están en clases. ¿Cómo iban a dar? ¿Ya? Entonces, con todo eso, pues vamos a iniciar. Espero que estén desayunaditas para que estemos hasta las 10. Si no, pues a las 10 ese receso, ¿no? Que no es muy largo tampoco. Voy a tomar asistencia. Va diciendo, por favor, presente. Luz Mireya Pérez. Claudia Solano. Presente, profe, presente, solo que no me agarra bien lo que es el tati del teléfono. Ay, 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 bueno, mija. Claudia Solange Vivero. Presente, profesora. Alexandra Caicedo. Presente. Alexandra, estoy viendo su techo. A usted le quiero ver. Solanda Estupiñán. Presente. Leonela Ortiz. Presente, profe. Ya. Angie Quevedo. No está. Presente, profe. Zulay Quevedo, ya. Verónica Taicú.
María Mercedes Nazareno. Marisol Ordóñez. Presente, profesora. Arizala Jaira. Presente. Milka Cedeño. Presente, profe. Inés Carrera. Presente, profe. Anis Mina. Presente, profesora. Yasu. Ahí a casito le pongo. Yasuri Montaño. Presente, profesora. Ya. Tamara Montaño. Tamara no está. Ariana Valencia. Nicole Rodríguez. Presente. Suani Mina. Presente. Ya. Silvia Nastacuas. Presente. Y Ariana Mina. Presente. Listo. Están ausentes Tamara Montaño, Ariana Valencia y Verónica Teicu, ¿no? Listo. Bueno, una vez tomado lista, entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a tener esta mañana pues la materia de literatura infantil, les había dicho, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque es la literatura, la lectura, que es parte de el proceso de desarrollo de los niños, es tan importante estimular. Siempre yo les digo a mis niños, hay que tratar a los libros como que fuera nuestro mejor amigo, es decir, bien, ¿sí? A través de la lectura nosotros entramos en un mundo de descubrimiento, de aprendizaje, que solamente realmente se aprende cuando usted lee. Y este es un hábito que se lo debe crear desde tempranas edades. Lastimosamente, nuestro país tiene un bajo nivel cultural en lo que respecta a la lectura. ¿Sí? A ver, alce la mano a la persona que le guste leer. Alce la mano con toda la sinceridad del mundo. ¿Mm? No, no he tenido aquí lectoras. María Mercedes. No. Ah, qué bueno. Qué se fue el internet en mi casa. Miren, en todo lado sucede. Miren, entonces les decía que nos vamos a hacer un compromiso. ¿Y cuál va a ser el compromiso? Leer todos los días un mínimo de 10 minutos. ¿Sí? Por esta semana, usted va a leer algo que respecte a su carrera, ¿sí? De neurociencias, de neuroeducación, de psicología, cualquier cosa. Unos 10 minutos de lectura. Con la lectura, usted va a aprender, siempre hay algo nuevo que aprender. Le permite ampliar su vocabulario, mejorar su ortografía, ¿sí? Tener una mayor comprensión de las cosas. Una persona que sabe expresarse es porque ha leído mucho, ¿sí?
A veces decimos, qué lindo que habla esa persona, pero es porque lee. Esa fluidez verbal es porque lee. Muy elocuente. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a leer esta semana algún artículo de su interés, ¿sí? De su interés que tenga relación con la educación. Ya. 10 minutos. Es decir, que más bien serían diferentes artículos, porque en 10 minutos yo puedo leer algo un día, al otro día otros 10 minutos, y al otro día otros 10 minutos de diferentes temáticas podrían ser. O bien escoja algún libro en donde sean 10 minutos diarios de la misma temática. ¿Ya? Mire que a veces decimos, no tengo tiempo, es que me falta tiempo para leer. Y es mentira. Porque para estar viendo los TikToks, porque para estar en el Facebook, para estar en otras situaciones, sí tenemos los 10 minutos, ¿sí o no? O para sentarnos a ver la novela, de pronto, sí tenemos los 10 minutos. ¿Sí? Sería que no tengamos los 10 minutos cuando no tenemos ni tiempo de sentarnos, para nada. ¿Ya? Entonces, hagámonos. Y si no, si estamos tan ocupados antes de dormir, tómese para usted esos 10 minutos. ¿Ya? Listo. Entonces, como la lectura es un hábito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en los hogares no hay este hábito? ¿Qué pasa cuando a papá, mamá, a nadie le gusta leer? Y a nuestro hijo nunca le hemos estimulado hasta que llega a educación inicial. Y ahí pues tenemos el rincón de lectura, tenemos el momento de lectura diaria, en la jornada diaria hay el momento de la lectura. Todos los días se debe trabajar. Y cuando yo digo, a veces relacionamos la lectura con cuentos únicamente, ¿sí? Y no es así. Pueden ser también pequeñas historias, que no necesariamente es un cuento, siempre enfocadas a la edad de los niños. Todo el material que yo utilizo, y esto hemos hablado en clases anteriores, que todo lo que yo utilizo, todo el material que yo utilizo, debe ser siempre encaminado a la edad de los niños. Si yo quiero hacer uso de una lectura, de un cuento, debe ser ese cuento direccionado a la edad del estudiante. ¿Sí? Qué bonito fuera, ¿no? Que mamá, desde que está el niño en el vientre materno, ella tenga este hábito de leer, y luego que nace, pues, narrarle, leerle unos cuentos, que aunque el niño no vea las imágenes, pero escucha al menos. Y de a poquito vamos creando ese hábito, ese amor a la lectura. A mí me gusta mucho cuando voy a algún, por ejemplo, donde el odontólogo o algún lugar en donde haya que esperar, y va a personas que están leyendo un libro. Y la espera es fructífera, pues, porque aprovecha ese tiempo y mientras tanto otras están en el celular o estamos en el celular, ¿sí? Y no aprovechamos. O incluso, no necesariamente necesita usted un documento impreso para leer. El celular, pues. En el celular. Hay muchas publicaciones que saben salir, y a mí me gusta esto, porque yo mientras estoy haciendo alguna cosa, sentada en algún lado, estoy en el celular revisando y leyendo. Algo que es de mi interés. ¿Cuándo leemos? Cuando es algo de nuestro interés. Pero cuando no, ni tampoco nos va a quedar en nuestra cabecita. Noticias y esas cosas, mire que a veces, yo recuerdo cuando era niña, mi papá siempre compraba el comercio, el diario, y a mí no me gustaba. Y ahora que soy adulta, yo veía las noticias, era sagrada las noticias de mañana, en el almuerzo y en la merienda. Y a mí no me gustaba cuando era niña, y creo que a los niños muchos no les gusta.
Pero ahora como adulta veo la necesidad de, estoy haciendo otras cosas y al menos estoy escuchando, ¿sí? De informarme. Y es así. Solo a través de los libros, a través de la lectura, a través de este buen hábito, usted aprende. No, no quizás haya una persona que le esté enseñando, pero si usted lee, aprende, ¿sí? Y esto, la lectura que van a hacer en esta semana, ustedes me van me van a compartir lo que han aprendido en un breve resumen. Ahora, para saber leer y para poder nosotros luego dar un resumen, hay que tener una lectura analítica, una lectura comprensiva. ¿Y se acuerdan cuando ustedes entraron a primer semestre que yo fui profesora de ustedes? ¿Qué era lo que pasaba cuando yo les decía, a ver, ¿qué entendió? Explique con sus propias palabras ese pequeño párrafo. ¿Qué pasaba? Y quiero ver ahora qué pasa. ¿Cómo usted ha mejorado? Yo sé que ha mejorado, porque en todas las materias tenemos que a ustedes involucrarles en este hábito, en leer, ¿sí? Entonces, veamos eso, subraye ideas principales para que usted pueda tener ideas claras. Con toda esta introducción, vamos a compartir un PowerPoint. Literatura infantil. ¿Qué es la literatura infantil? Son todas aquellas producciones literarias, orales y escritas compuestas para desarrollar la fantasía, la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, el conocimiento y la adquisición de la lengua de infantil y primeros cursos de primaria. Mire, producciones orales y escritas. A veces nosotros no tomamos en cuenta o no valoramos, ¿no? Y simplemente leemos por leer. Y no nos damos cuenta que esa producción, ese texto que usted está leyendo, ¿sí? Tiene muchos fines. Y quien lo hizo pensando en algo, en un fin. Y ese fin es que el niño, a través de esa lectura, imagine, cree, le lleve a otro mundo la lectura, ¿sí? Además de estimular el lenguaje, ¿sí? Como les decía, a cualquier nivel realmente el leer estimula el lenguaje, pero en los niños permite la adquisición del lenguaje. Y aquí, en esta partecita, quiero hacer un paréntesis. Cuando ustedes eran niñas, quiero que recuerde cuál fue el primer cuento o la primera historia que usted escuchó. Piense un ratito. ¿Ya? Inés Carrera, ¿se acordó? El renacuajo paseador. El renacuajo paseador, listo. Gracias, Inés. Profe, mi mami siempre me contaba el de la zorra y las uvas. Ya, no he Me escuchado eso. encantaba. La fábula de la zorra y las uvas. Ya, Esa me contaba mi mami. ya, muy bien. Gracias, Mireita. A ver, Yasuri Montaño. Profesora, a mí lo que más siempre me has contado es sobre la Caperucita Roja. Como yo era una niña así, que me gustaba llorar y todo, siempre me contaban la Caperucita Roja. Ya, muy bien. ¿Quién más? Nicole.
si yo le digo la verdad, yo no me acuerdo. No lo puedo creer que no se acuerde. Si no, si en la casita a lo mejor no le contaron, pero ha de haber llegado a la escuela y ahí le han de haber contado. Sí, yo creo que la Caperucita Roja. Ya. ¿Quién más? Suani. A mí me contaban sobre la Caperucita Roja o la Princesa y el Sapo. Ya. Eran cuentos. Leonela. Profe, a mí siempre también he escuchado y también siempre conversamos, pero ahí entre amigos, así, los 7 enanitos. Ya. Mire que ustedes han nombrado muchos cuentos infantiles tradicionales, ¿sí? Que ahora los tenemos en videos también, ¿no? Antes era solamente, sí había películas, sí había o en dibujos animados, ¿no? Y usted todavía los de Walt Disney, había la historia de la Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, los tres chanchitos, ¿qué más había? La Cenicienta, ¿sí? Que son los típicos. Y yo recuerdo que mi mamá, como es profesora jubilada, era profesora y ahora ella es jubilada, ella tenía un cuaderno, un libro, como una, ¿qué les digo? Una tesis, ¿no? Que le habían hecho hacer en alguna materia. Y ella tenía, y a mí me encantaba ver y creo que de ahí parte, ¿no? Que a mí luego me gustó ser maestra, porque mi mamá me sabía llevar a mí, cuando no había con quién dejarme, me llevaba, yo era niña, a la escuela, que le acompañé un ratito a pasar ese día. Y me encantaba abrir una y otra vez, pero a mi mamá no le gustaba porque podía estropear, ¿no? Las hojas, y ella era tan cuidadosa. Entonces yo veía ahí que tenía los cuentos tradicionales. Y esos cuentos, y ahorita que les comento esto, voy a buscarle esto. ¿Cómo eran estos cuentos? Eran muy bonitos porque tenían la silueta, por ejemplo, de Cenicienta. La silueta de la Cenicienta y daba forma a todas las hojitas, ¿sí? Y adentro, pues, estaba la lectura. Y eso solamente, esa portada, era la que a mí me llamaba la atención. Y mamá tenía algunos pegados en cada hoja. Y eso era lo que a mí me llamaba la atención. El color, primero. Vele a la princesa y esa silueta en cada hoja. Eso. Y de ahí, pues, yo tampoco no recuerdo que mi mamá me haya contado. Más bien, mi experiencia es que vi en la televisión el cuento. ¿Ya? Y bueno, y estos cuentos que son de añísimos y que se los sigue manteniendo, siempre tienen un fin, ¿no? Aunque siempre en los cuentos había esa figura mala, ese personaje malo, ¿no? Las brujas, el lobo que le comía a los 3 chanchitos. Luego en otra, les quería comer a los 3 chanchitos, luego en otra versión, y se han ido igual modificando ciertas versiones. Yo creo que todas tenemos una experiencia con esto, de que en algún momento de nuestra infancia, nosotros sí tuvimos un primer acercamiento a la literatura infantil, ¿sí? Y sabemos, ¿por qué saben ustedes del cuento de la Caperucita Roja? Porque en algún momento lo vieron o lo escucharon. Porque saben el cuento, yo sé que ustedes saben de la Caperucita Roja, de los 3 chanchitos, del Patito Feo, de la Cenicienta, de Blancanieves, de Pulgarcito. Todos esos deben saberlo, ¿sí? Ahora, en la actualidad, sí se trabaja con esos cuentos que los niños igual, cuando yo pregunto, por ejemplo, quiero yo ser quizás la primera en contarles y les pregunto, ¿alguien conoce el cuento de la Caperucita Roja? Y ellos dicen sí. ¿Qué significa? Que a lo mejor lo vieron en algún video o mamita lo contó, ¿ya? Pero ahora se trabaja con otros cuentos muy bonitos que ya voy a ver la próxima semana. Ahorita realmente es un poco difícil porque estamos ya, no sé si pasa lo mismo en San Lorenzo,
pero son disposiciones del Código Nacional, todas las instituciones fiscales suspendidas actividades, ¿no? Entonces no puedo ir a mi institución. Y ahí yo como siempre se pide cuentos a los padres de familia, hay una editorial que crea cuentos del medio ambiente, por ejemplo, solo para trabajar el medio ambiente y deja muy buenas enseñanzas. Hay cuentos para trabajar valores. Hay cuentos que se convierten en retahíla. ¿Ya? Tenemos una gran variedad y eso de a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? La infancia es una etapa donde la fantasía y la realidad se funden. Los niños están abiertos al mundo y lo maravilloso se puede vivir en el simple movimiento de un globo de colores que se acerca a las nubes. Lo más sencillo puede estar impregnando la magia. Y todo niño sabemos que es muy creativo. Y una característica propia del desarrollo es que imagina, fantasía, ¿sí? Y cuando yo le narro un cuento, el de la princesa, ¿quién no quiere ser la princesa? La princesa de esa historia, las niñas, ¿sí? Que incluso, ¿no? Existen los trajes para personificar a los personajes del cuento, ¿sí? Y las niñas disfrutan convirtiéndose en Blancanieves. Las niñas disfrutan siendo ese personaje, esa princesa. Qué bonito que demos esa oportunidad. Qué bonito que a través de la literatura, cuando el niño lee, cuando ya sabe leer, él en su mente vaya imaginando. Yo a usted le puedo decir ahorita, mañana nos vamos a Galápagos, ¿sí? A las 8 de la mañana sale el vuelo. Y el momento en que yo le digo a usted eso, ¿qué viene a su cabeza? Usted ya se está viendo en el aeropuerto, ya está viendo en el avión y ya se está viendo también en Galápagos y viendo las focas, ¿sí? Alguna de estas ideas se le viene a su cabeza, ¿verdad? Y solo porque yo le digo, pero ¿qué pasa cuando leemos? ¿Qué pasa cuando yo le estoy leyendo al niño? Ese mismo efecto o mejor, o más. Porque si yo le estoy diciendo, ya apareció el rey con una espada a salvarle a la princesa, el niño en su cabecita está creando esas imágenes. Si es que no va acompañado el cuento de una imagen, ¿no? Algo así sucede con las historias fantásticas, los cuentos antes de irse a la cama, las fábulas con animales, en pocas palabras, con la literatura infantil. Algunos eruditos han considerado la literatura para niños como un género menor, una especie de segunda división de las letras. Esta etiqueta es un error clásico entre los adultos que se han olvidado de la energía pura del mundo infantil. Objetivos de la literatura infantil: estimular la creatividad y la imaginación, ¿sí? Siempre cuando leemos al niño, él va a imaginar, él va a crear en su cabecita. Reconocimiento gráfico, verbal, ¿sí? Él a través de las imágenes que podemos presentar, de las ilustraciones, el niño puede explicar, expresar, ¿sí? Y aunque yo no le lea, solamente dando una lectura de imagen, él puede explicar o dar a conocer de lo que se trata. Aumenta su vocabulario. Por ejemplo, ahí aparecen términos nuevos para los niños y nosotros debemos explicar, solventar
qué significa esa palabra, ¿sí? Puede aparecer por ahí de pronto en un cuento animales que el niño no conoce. No conoce y a través del cuento, pues, él aprende. ¿Aló? Deme un momento. Ya, maestro, deme un minuto, por favor. Chicas, deme un minuto, por favor. Vaya, por favor, a abrirle al maestro. Está abajo y estoy dando clases. Al maestro jardinero. También que el niño aprende a secuenciar hechos. Mire, cuando yo le digo, ¿qué pasó con la Caperucita Roja? Dice que el niño puede decir yo le presento las imágenes, ¿no? En donde está la Caperucita saliendo, ¿sí? Por el bosque, caminando con su canastita, llevando los pastelitos. Y luego, ¿qué pasó después? Se encontró con el lobo. ¿Ya? ¿Y después qué pasó? ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasará luego? ¿Ya? O vamos primero, segundo, tercero, cuarto, ordenando los hechos. No puede ser que primerito el lobo le comió a la abuelita y después Caperucita fue al bosque, ¿sí? Entonces el niño enseñamos a qué, a tener una comprensión y ahí nosotros podemos darnos cuenta. Luego de que hacemos una lectura de un cuento, una narración, siempre viene la conversación, el responder preguntas, el interrogar a los niños, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Cuáles eran los personajes? ¿Cómo era la Caperucita? ¿Qué le pasó a la Caperucita? Yo puedo preguntar mucho, pero ¿qué pasa cuando los niños no responden bien? Que dice los sucesos en una forma desordenada o que vemos que no comprendió la lectura del cuento. Sucede algo. Podemos evidenciar que el niño bien no atendió o tiene problemas atencionales y también un problema de comprensión. ¿Sí? Por eso siempre, luego de hacer una lectura, hay que interrogar al niño, preguntar en base a la lectura. Solamente con algo simple, yo puedo decirle 3 frases. Y cuando usted vio estimulación temprana, ahí veíamos, ¿no? Cómo el niño debe comprender. El lenguaje no solamente se habla de la expresión, sino también de la comprensión. Y para eso me puedo apoyar en la literatura infantil. Cuando yo le cuento historias al niño y luego le hago preguntas y veo que no. Yo les sabía recomendar cuando yo trabajaba en educación inicial a las madres de familia porque tenían niños que no les gustaba. Yo les contaba el cuento y les preguntaba y nada. Y que también veía que tenía dificultades en el lenguaje y una forma de estimular es esto, el que el niño escuche cuentos, ¿ya? Y yo les sabía recomendar que al menos, y les prestaba yo, porque para que se compren un cuento era un poco complicado, ¿sí? Allá no había papelerías, trabajaba en un sector rural, no había papelerías, y ellos tenían que bajar a Ibarra para poder comprar. Entonces yo les prestaba cada fin de semana un cuento para que al menos el fin de semana mamá
o con la persona que esté el niño, bajo el cuidado de la persona que se encuentre, pueda, le lea las noches. A lo mejor esta noche le leerá solamente las imágenes, harán lectura de imágenes. A la otra noche ya le contará el cuento la mitad. Y luego, la tercera noche, la otra. Había mamitas que me pedían que les preste otro cuento para también hacerle en el resto de semana. No tenía inconveniente. Los cuentos eran de niños que dejaron antes, que algunos me dio el ministerio. Y para eso, ¿qué saco yo teniéndoles nuevitos ahí sin dar uso? Y de esta manera, yo les decía, pregunten, por favor. Pregúntele, háganle 3 preguntas. ¿De qué color era la capa de la caperucita? ¿Sí? Vamos viendo si el niño comprendió. ¿Ya? Y estimulamos el lenguaje de pasito, ¿no? ¿Sí se me escucha, Alexandra? Sí. Ya. Un poco de ruido en mi casa. Espero que no interfiera esto. La memoria. Miren, lo que les decía, ¿no? Para que el niño pueda ordenar los hechos, él necesita memorizar qué sucedió primero, qué sucedió luego, qué sucedió después, ¿sí? Y vamos a construir un lector. El niño va aprendiendo que a través de la lectura le lleva a un mundo mágico, que a través de la lectura él aprende, que a través de la lectura descubre. ¿Sí? Funciones. Tenemos aquí transmisión de valores. ¿Quién quisiera argumentar esto? Transmisión de valores. Una función de la literatura infantil es transmitir valores. A ver, ayúdenme por favor, si no, como que yo estoy hablando mucho y ustedes casi nada. Transmiten valores como de honestidad, Ya, de responsabilidad, ya, Respeto. Solidaridad. Solidaridad. mire, todos los valores que conocemos, yo puedo, no es lo mismo que yo les diga a los niños, el respeto es, ¿sí? La solidaridad es, darles un concepto, ¿no? No es lo mismo. ¿A qué? Yo les presenté un cuento, ¿sí? A través de un video o a través de la lectura que yo haga, y el niño aprenda a través de ese cuento ese valor. ¿Sí? Al menos con niños pequeños debemos trabajarlo de esa manera. No conceptualizar algo. No decir, el respeto es, a lo mejor con los más grandes ya, sino a partir de una historia, ¿no? En donde el niño va a ver reflejadas ciertas situaciones de la vida. Otra función también es la transmisión de la cultura. A través de un cuento, el niño puede identificar, ¿no? Depende del cuento, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, existen los cuentos que son muy de aquí, muy del Ecuador, ¿sí? En donde nos va a permitir conocer nuestra cultura. Incentivar la creación, sí, incentivar la creación. El niño, hemos hablado mucho que la literatura infantil desarrolla la creatividad de los estudiantes. Y mira algo muy, muy importante, que dentro de las destrezas del ámbito de comprensión y expresión oral y escrita, existen en donde van direccionadas, ¿no? a la lectura, a la creación, pero a veces nosotros nos ponemos los límites y decimos con los niños qué podemos crear.
¿Qué hacemos con los niños? Y pensamos que nosotros somos los que debemos, ¿no? De nosotros tiene que nacer. Y no les permitimos realmente que sea de los niños que nazca. ¿Qué tal si ellos inventan algo? Porque sí son buenos para imaginarse muchas cosas. ¿Y qué tal si vamos rescatando esas ideas que ellos tienen y creando una historia? Listo. Vamos a ver los fundamentos de la teoría de la literatura infantil. La literatura infantil tiene unos fundamentos, ¿no? Que son parte de ella. Hace uso de un instrumento, hace uso del arte, hace uso de la palabra, de la creación y de la lectura. Tenemos en la literatura infantil algunos géneros. Literatura infantil no es solamente cuentos. Esto quiero que lo tengamos un poquito claro, ¿sí? No es solamente los cuentos. A veces decimos, es que el cuento, y con el cuento pensamos que estamos hablando de literatura infantil. No. Tenemos la narrativa infantil, tenemos la poesía, tenemos el cuento, el teatro, las rimas, las adivinanzas. Permite esto que el divertirse al escuchar o leer. Es un rol integrador, holístico y selectivo, ¿ya? Aquí, quiero quedarme aquí. Como ustedes son, ¿cuántas son ustedes? 18 están, ¿no? ¿No? Están 20 ya. Como ustedes son 20, vamos para la próxima clase a hacernos grupos. Serían entonces, están 6, 3 por 6, 18 y 2 de 4. 3 por 6, 18. 4 grupos de 3 y 2 grupos de 4. ¿Ya? Y van a escoger un grupo, va a investigar qué es la narrativa infantil. Todos los grupos investigan. Por ejemplo, a un grupo le tocará qué es la narrativa infantil, a otro la poesía infantil, el cuento, el teatro, las rimas y las adivinanzas. ¿Sí? Todo enfocado para los niños y con ejemplos. Con ejemplos, ¿sí? Y van a exponer a través de un PowerPoint, ¿ya? Entonces, si usted presenta aquí, por ejemplo, rimas, presenta las rimas, las dice. Si de pronto tiene la oportunidad de hacerlo con algún niñito, lo hace también, ¿no? Que eso es un aporte para su exposición, ¿ya? Entonces, para la próxima semana van a exponer estos temas. No es mucho, es poco realmente y no nos vamos tampoco a extender mucho, ¿sí? ¿Está claro? Dicen, usted dijo que éramos 3 grupos de 3 y 2 grupos de 4, diga. 4 grupos de 3 y 2 grupos de 4. Dijo 3 grupos de 6 y 2 de 4. No. A ver, ustedes son 4 20. grupos de 3 y 2 de 4, así dijo. Sí, así como dijo Adriana, porque necesito 6 grupos, porque son 6 temáticas. Y ahí vamos a poner todos los temas que están ahí. El grupo número 1 escogerá la narrativa infantil. El 2 la poesía. El 3 el cuento. El 4 el teatro. El 5 las rimas y el 6 las adivinanzas. ¿Ya? Y dicen otra pregunta. Usted dijo que narrativa infantil, digamos, todos los temas tienen que tener esa consulta, narrativa infantil.
No, 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 no. El primer grupo coge la narrativa infantil e investiga de la narrativa infantil y con ejemplos. Y con ejemplos. El segundo grupo solo busca la poesía. Y busca Ya la poesías entendí. infantiles. El tercero busca el cuento. El cuarto el teatro. El quinto las rimas. Y el sexto adivinanzas. ¿Ya? Yo recuerdo aquí cuando en mi escuela, me traslado cuando era niña y les comparto un poquito de la experiencia. Yo estaba en una escuela en donde en las fiestas de la institución siempre se hacía concursos y se iba por esta parte, ¿no? De la literatura infantil. Recuerdo que la primera vez que concursé fue en segundo grado, es decir, sería tercero de básica, ¿ya? Y yo tenía 7 añitos. Y a veces los padres, los docentes tenemos que descubrir las capacidades de los estudiantes, ¿sí? Me escogieron porque era buena estudiante, tenía muy buena memoria y para que me aprenda una poesía, adivinen de cuántas estrofas. Tenía 7 años. Y era una poesía que me gustaría compartirla con ustedes. No sé si han escuchado. Lastimosamente, en ese tiempo no había celular para filmar. No había ni una filmadora. Costaba mucho, ¿no? Mirarán, escucharán más bien, ¿no? Es muy bonito y que ahorita que estoy dando esta materia les voy a compartir. Voy a apagar mi micrófono para que la puedan escuchar. No se escucha. Ah, sí. Está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso. Déjeme, no creo que se escuchaba, ¿no? Sí se escucha. Sí, seguro, porque yo aquí no le escucho. Ya, le voy a seguir compartiendo. Sino que me gustaría más bien ponerle con letra. Ya. Pero esa no cuenta el cuento.
¿Dicen algo? No lo cuenta el cuento, solo pasa las letras. Sí, solamente es que lean, por eso les digo, lean, lean. Miren, este cuento que dicen es un poema, se llama Margarita de Baile, ¿no? Y como les digo, yo gané un concurso con este poema cuando tenía 7 años, eran 18 estrofas que me aprendí. Y bueno, era, como digo, me hubiese encantado que en ese tiempo haya los celulares de ahora. Sé que mi mamá, mi papá me hubiesen filmado y porque después yo me presentaba en algunos eventos y con este poema. Y bueno, me hice famosa, que en auditorios y con bastante público. Y después yo bajaba del escenario y me felicitaban porque lo hacía muy bonito, muy bonito. Yo sabía declamar. Y me ven a mí nostalgia también, ¿no? Porque esa etapa, ¿no? De niñez y uno para declamar no es tan fácil, hay que saberlo sentir. Cuando pasé toda mi infancia en la escuelita, luego tuve la oportunidad en una materia, en lenguaje creo que era. En el colegio mandó a aprenderse un poema y yo tenía esta habilidad para declamar. Me dijo, ¿quién quiere? Dije yo. Y igual la profesora muy bien, no sabían que yo sabía hacer esto. De ahí en la universidad, el himno de la universidad, pero con mímica decían, nadie. Y yo les veía que pasaban algunos compañeros y hay personas que solamente hacen esto, 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 esto. Entonces, cuando yo declamé, yo sé que para declamar hay que sentir, hay que cambiar tonos de voz. Y lo hice, pues, entonces ahí me acuerdo que igual me felicitaban. Y después yo sabía aprenderme poemas, me sabía tomar en cuenta para poemas del Día de la Madre, que a veces cuando uno siente tanto, yo recuerdo que en una ocasión era el programa del Día de la Madre y se me iban las lágrimas porque era un poema bien triste. Luego de esta oportunidad que yo tuve de segundo grado de participar y de ganar, participé en otro concurso de poesía del Himno Nacional del Ecuador, con todas las estrofas. Declamar el himno nacional con todas las estrofas. Igual gané el primer lugar y ahí tengo un trofeo todavía de eso. Después hubo otro concurso de
tocaba el libro leído, o sea, una leyenda, exponerla, decir y con mímica, ¿sí? Igual gané el primer lugar. Entonces tenía talento, ¿no? Ahora dígame, tengo vergüenza. Creo que en algún momento, y cuando me tocó a mi hijo que concursó, enseñarle, mi segundo hijo tiene también esta habilidad, pero ellos no han sido mucho como son hombrecitos, como que a nosotros quien nos cultivó y nos enseñaba era mi mamá. Mi mamá era la que siempre, pero era realmente de estar concursando era tremenda presión para uno como niño, sí, porque mi mamá era de las exigentes, que a ver, haga esto, haga este otro, y ahí. Pero fue una parte de mi infancia muy bonita y que la recuerdo con mucho cariño. Y hoy por hoy veo que cuando se es niño se tiene muchas habilidades, mucha predisposición, mucha apertura para muchas cosas. Y hay que aprovechar esa etapa que es tan linda y que a veces la dejamos los adultos de estimular. Y usted puede ver que yo veo en relación a mí cómo yo pude hacer todo eso y luego con la edad que tengo, esas habilidades no es que las haya perdido, sino que se quedaron ahí, quizás estancadas. Y que quizás ahorita me dicen, declame, me da vergüenza, ya tengo vergüenza. Lo que cuando era niña no tenía, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que hubo algo tan importante que en el colegio fue una sola maestra que me hizo declamar. Me acuerdo que fue en tercer curso. Y el resto de años, nada. Entonces, debería motivarse para esto, ¿no? Debería seguir abriéndose espacios para esto. Con los niños. Yo hago aprender poemas a mis niños. Y ahí yo puedo ver, nos vamos haciendo con las manitos. Y hay niños que lo hacen hermoso. Un tono de voz tan lindo. Pero a los que no les gusta, debo motivar también, porque es una forma de expresión de sentimientos el que el niño a través de una poesía lo haga. ¿Sí? Y no solamente la literatura infantil, como vamos a ver la próxima semana, son los cuentos, en donde yo hago que dramatice el cuento, que el niño en ese personaje se interiorice y luego haga la dramatización. No. A través de un poema también estimulamos. A través de las adivinanzas. Las adivinanzas son muy buena estrategia para yo, por ejemplo, empezar una clase, ¿no? Yo quiero, o como actividades dentro de esa secuencia didáctica o dentro de ese proceso de clase. Cuando yo digo, sale en la mañana y nos da calor, me estoy inventando, nos da calor, ¿sí? Y es de color amarillo, puedo decir. ¿Qué será? Bueno, armándola ahí bien bonita, ¿no? ¿Qué será? El sol. El sol. Las adivinanzas son un buen recurso. Yo quiero enseñar, por ejemplo, los útiles escolares. Utilizo adivinanzas. Yo quiero enseñar colores. Por ejemplo, los medios de transporte. Tiene 4 llantas. Y sirve para trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué será? El carro. Ya. Voy creando yo mis propias adivinanzas con los niños. Y no es nada del otro mundo. Y a veces pensamos que únicamente tenemos que investigar, que tenemos que consultar, o si no está, lo encontramos ya por escrito. Nosotros no nos limitamos y no lo hacemos, no creamos nosotros mismos. El teatro. A los niños les encanta el teatro. Y el teatro deja también siempre, ¿no? Un mensaje. Las rimas. ¿Sabemos qué es la rima? ¿Han escuchado rimas, chicas?
Sí, profe. A ver, dígame una. Donde yo sepa que la rima es como un poema, que donde te termina y se va relacionando a similar como comienza la historia. A ver, yo les voy a hacer ahorita una actividad y usted va a ver, me va a decir dónde están las rimas, ¿no? Vamos, mira. Y no sé si les he dicho, vamos a decir, de bajo un botón, ton, ton, ¿sí? Cuando yo diga, usted escuche el ton, 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 va a aplaudir. Cuando escuche el tin, 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 palmas a los muslos, ¿sí? Vamos, prendida la cámara. Les escucho, no se equivocarán. Debajo un botón, ton, ton. Repitan. Debajo un botón. Botón, ton, ton. Que encontró Martín. Martín. Había un ratón. Ton, ton, ton. Ay, qué chiquitín. Ay, qué chiquitín. Era aquel ratón que encontró Martín. Martín, tin, 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 tin a las piernas. Debajo un botón, ton, ton. Por ahí veo que hacen al revés. Mire, solamente véame a mí, ¿no? Debajo un botón, ton, ton. Encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón, ton, ton, ton. Que encontró Martín. Martín, tin, tin. Debajo un ratón. Ratón, ton, ton. Ahí tenemos rimas. Listen, donde dice ton, 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 tin, tin, tin. Esa es la rima. A ver, las rimas es ratón, botón. Martín, chiquitín. Esas son las rimas. Ajá. ¿Ya? Y puedo crear también, los poemas vienen, a veces riman también los últimos, los versos, ¿no? Van rimando. ¿Sí? Entonces, pero el sentido de la rima es este. Y con los niños trabajamos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo enseño las vocales, primero, antes de enseñar las vocales, yo debo enseñar rimas. ¿Ya? Ana la araña, sube la telaraña. ¿Ya? Voy enseñando. Entonces, qué palabra riman? Ana, araña, telaraña. ¿Ya? Y de ahí parto para enseñar qué vocal sería la que voy a enseñar. ¿Qué vocal, chicas? La A. ¿Ya? Entonces, pero a veces hacemos mal algunos procesos y pensamos que ya, enseño las vocales y punto. Rimas se enseña antes de enseñar las vocales. Entonces, y antes de enseñar, ya enfocándome a rimas que vayan en dirección a las vocales, yo puedo enseñar lo que son las palabras que riman con canciones, ¿sí? Aquí también en la literatura infantil sería bueno, ¿no? Que estuviera también las retahílas, y sí, las retahílas son parte de la literatura infantil. Y me gustaría que la pongan. A ver, ¿saben qué hagamos para que sepamos? Porque yo, esta partecita, necesito que sepan de todo un poco. Faltaría ahí, a ver, vamos con él. A ver, aquí yo tengo el cuento, el teatro, las rimas, las adivinanzas. ¿Qué faltará ahí? Retahílas y trabalenguas falta. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? Hacemos grupos de 3 y un grupito va a ser de 2, 6 grupos de 3 y un grupo de 2. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aumentar rimas
Y adivinanzas coge un grupo. Otro grupo va a coger los trabalenguas. Y otro grupo va a coger las retahílas. Rimas y adivinanzas les unimos, ¿sí? Ya, así queda, chicas. ¿Ya? 7 grupos, ¿no? Para que sepamos que son las retahílas y que son los trabalenguas también. ¿Está claro? Sí, listen. Preguntarán ahorita para que después en el grupo no estén preguntando cosas que ahorita se habla. Definición de autores. Se integra todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño. Juan Cervera. La obra artística destinada a un público infantil, a toda producción que tiene como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como destinatario el niño. María Bortaluzzi. Concepto histórico o un conjunto de creaciones particularizadas impuesta por su origen. Guía Silva. Mire, estos autores, ¿no? Hablan sobre la literatura infantil, cómo, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos transmite, a quién va direccionada, ¿no? En este texto que vamos leyendo de cada autor, ¿sí? Y cada uno, la producción infantil no es lo mismo que el destinatario es el niño que un adulto. Cuando se produce algo para niños, debe tener, ¿no? Ese toque artístico, ese toque en donde despierte al niño la creatividad, el interés, donde al niño le traslade a un mundo, donde el niño imagine, donde el niño sienta curiosidad, ¿sí? Entonces, conociendo que debemos trabajar enfocándonos a las características de desarrollo del niño. La literatura infantil integra manifestaciones, actividades basadas en la palabra, tiene como finalidad que la parte artística, la parte lúdica, la parte integradora. Y también despierta un enorme interés para los niños. Los sensibiliza. Cuando los niños son muy empáticos, ¿no? Escuchan, por ejemplo, una historia, que tal vez no haya una parte en donde el niño se emotiva tanto o es tan emotivo que incluso lo sensibiliza tanto y que puede hasta llorar, porque le da pena lo que le pasó, por ejemplo, a la Caperucita, digamos, ¿ya? O le da pena lo que le sucedió a cierto personaje. Vamos a hacer esta partecita, ¿sí? En este momento. Va a tener 10 minutos para hacer esto. Mi historia personal como lector o escritor. ¿Ya? Va usted a decir esto. Su nombre, a qué se dedica, cuántos hijos tiene y qué edades. ¿Se declara usted lector o no? Es decir, ¿usted lee o no? Va a definir la lectura con una sola palabra. ¿Qué es la lectura para usted? Va a describir o a mencionar
A las personas que se acercaron o distanciaron o le distanciaron de la lectura en sus primeros años. ¿Ya? ¿Qué libros alegraron su infancia? Pone, de algunos se ha de acordar, un cuento, una historia, lo que sea. ¿Qué libros está leyendo actualmente? Y esta no. Y esta otra. ¿Cuál es la primera literatura que ofrecería usted a los niños? Deme un minuto, por favor, sí, maestro. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es la primera literatura que ofrecería usted a sus niños? Va a contestar esto, va a tener 10 minutos, ¿sí? Tómese ese tiempo para pensar y luego conversamos. En una hojita hará, por favor.
¿Cómo les va, chicas? Chicas, Bien, Liz. ¿ya acaban? Ya falta poquito. Ya. ¿Listo? A ver, ¿ya? ¿Se acabó el tiempo, chicas? ¿Quién quiere voluntariamente decir? Ya. Giselle Cedeño. A ver, mija. Ya, generalidad de ley, nombre, a qué se dedica y cuántos hijos tiene, qué edades. Mi nombre es Milka Cedeño y no tengo hijos. ¿Se declara usted lector? No. A ver, Realmente no. ahí espérame un ratito. Ya. Vamos a decir, por ejemplo, mi nombre es Milka Cedeño, no tengo hijos, sí Ajá. me declaro lector o no me declaro lector. La lectura para mí, o sea, no vamos a decir la pregunta, solo las respuestas, ¿no? Ya. Siga, mija. No, no, y
para mí la palabra para la lectura que sería el léxico. El libro que sería Blancanieves. Y no estoy leyendo ningún libro y recomendaría ofrecer a los niños también el libro de Blancanieves. ¿Ya? Gracias, mija. ¿Quién más? ¿Alguien alzó la mano? Leonela, a ver, mija. Bueno, mi nombre es Luisa Ortiz, tengo 2 hijos. Digo la edad de mis hijos. El uno de 18 y el otro de 5 años. ¿Se declara lectora, sí o no? No. Define la lectura con una sola palabra, no. Profe, no recuerdo quién, digamos, ¿cómo dice la palabra? Defina la lectura con una sola palabra. Por ejemplo, la lectura, yo voy a ver, voy a hacer yo primero para que ustedes vean cómo van a hacerlo, ¿no? Mi nombre es Gladys Recalde, soy docente, tengo 2 hijos de 17 y 14 años. Sí me declaro lectora. La lectura para mí es aprendizaje. Personas que acercaron, para mí las personas que influenciaron en los primeros años fue mi maestra de primer grado. Los cuentos infantiles alegraron mi infancia. Actualmente leo, pero información que sea pertinente a la educación. La primera lectura que yo ofrecería a los niños siempre van a ser los cuentos infantiles. ¿Sí? Ya listo. Así van a ser, no dando lectura a la pregunta que está ahí. ¿Ya? Continuemos. Ya. Mi nombre es Luisa Ortiz. Tengo 2 hijos, uno de 18, uno de 5 años. No me considero lectora. Tampoco defino la lectura. Sí tiene que definir a la lectura, usted tiene que ponerle con una sola palabra. Todas tienen que, con una palabra, decir qué es la lectura para ustedes. A ver, hasta que piense, vamos a darle la oportunidad a Alexandra. Luego otra vez volvemos con Leonela. A ver, Alexandra. Soy Alexandra Caicedo, soy ama de casa, tengo 30 años, tengo 2 hijos, uno tiene 11 y la otra 8 años. La lectura enriquece el vocabulario. Las personas que me ayudaron al inicio en la lectura fue mi profesora de jardín. No soy lectora. Los libros que me ayudaron me alegraron, fue Blancanieves, El zorro, la lechera. Y las primeras lecturas que ofrecería a los niños, los mismos cuentos que me alegraron a mí, Blancanieves, El zorro y la lechera. Ya, listo, gracias Alexandra. Para usted la lectura es de enriquecimiento, ¿no? En una sola palabra. Ya. Sí. ¿Ya? ¿Quién más? Anis. Yo, profesora. Profesora, la generalidad, mi nombre es Annie María Mina Preciado, tengo 31 años, tengo 3 hijos, y el último que tiene 1 año 4 meses. Ya, y me considero lectora, porque cuando pequeña me gustaba leer bastante. Ya, y defino la lectura como enriquecedora para el desarrollo en los niños. ¿Ya? Y la persona que se acercó a distancia la lectura en mis primeros años fue mi maestra de inicial, pero más que todo culminé en el colegio con una profesora de lenguaje, que fue mi ejemplo a seguir. ¿Ya? Y
los libros que me alegraron mi infancia fueron los cuentos, porque más que todo uno cuando ve los cuentos, ve los dibujos, en los cuentos hay veces uno no se sabe el cuento, pero en ver los dibujos uno con eso se contenta, se alegra en ver los dibujos que están en los cuentos, las imágenes. Ya, ya y el libro que estoy leyendo actualmente, prácticamente, profesora, no estoy leyendo como que un libro preciso. Cuando me toca leer algo lo leo, pero no tengo. Y en cuanto a ir viendo los mismos cuentos que nosotros vimos, porque ayuda bastante en el desarrollo del niño, en su imaginación, porque él solamente en verlo, hay veces, no, como le digo, no saben leer, pero en ver el dibujo se imaginan qué es, aunque no sea lo que ellos piensan, pero solamente en ver los dibujos, ellos ya le ponen un nombre. Porque así era yo no sabía leer, pero me gustaba ver las imágenes y yo, aunque la imagen dijera abajo otra cosa, pero yo si vi a un pollo decía que era pollo, pero en realidad hay veces era otra cosa, era gallina, pongámosla así. Entonces yo sí ofrecería a los niños que siguieran viendo lo que son los cuentos, porque gracias a ellos uno aprende bastante, aunque con la imaginación el niño ahí va a desarrollar lo que es su área cognitiva. Ya, gracias, Anis. ¿Cuál era su palabra la palabra que define a la lectura? ¿Cuál era? Anis. Profesora, quería apagar el micrófono. La palabra era donde el niño iba a desarrollar. No, con una palabra defina lo que es la lectura. Por ejemplo, mi palabra para definir lo que es lectura es aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué palabra es para usted? Ah, ya. Eso tienen que decir todas. Claro, pero ahora mismo del aprendizaje, porque a través del aprendizaje nosotros vamos a conocer lo que son palabras nuevas. Ya que no se repitan. Está léxico, está enriquecimiento. Yo ya dije aprendizaje, tienen que ser diferentes, así que estarán atentas. A ver, Nicole Rodríguez. Soy Nicole Rodríguez, no tengo hijos, soy estudiante, sí me declaro una persona lectora. Defino a la lectura como algo maravilloso y la persona que me acercó a la lectura fue mi mamá. Los libros que me alegraron fueron Los Tres Cerditos y actualmente no estoy leyendo ningún tipo de libro. Y el cuento sería lo que yo ofrecería a los niños, ya que en los cuentos tienen que reflejar valores para el aprendizaje del niño. Ya, gracias Nicole. Ariana. Ya le hice. Mi nombre es Ariana Valencia, tengo 24 años, me dedico a ama de casa, soy estudiante de LICA, tengo una hija de 4 años. Sí, me declaro lectora, defino mi lectura con inspiración. Personas que le acercaron o distanciaron a la lectura, me acercaron, fue mi maestra de literatura, que ella contaba historias sobre Cristóbal Colón. Libros que me alegraron mi infancia fue de Caperucita Roja. Libros que estoy leyendo actualmente es sobre la educación infantil. ¿Cuál es la primera literatura que yo ofrezco a los niños? Es Los Tres Chanchitos. Ya, gracias Ariana, muy bien. María Mercedes Nazareno. Mi nombre es María Mercedes Nazareno, estudio, no tengo hijos, tengo 23 años, no me declaro lectora, define la lectura con una sola palabra, la prioridad, persona que me
que pensar con él. Ya. ¿Cuál era la palabra que define la lectura? ¿Con qué palabra define usted a la palabra lectura? La prioridad. Ya, gracias. Ya. Tamara Montaño. Ya. Mi nombre es Tamara Montaño. Me dedico a cuidar niños en un CDI. Tengo 2 hijos, uno de 5 y otro de 12. No soy lectora. Defino la lectura como una expresión. Las personas que me acercaron a la lectura en mis primeros años fue mi maestra. Y el libro que alegraron mi infancia fueron los cuentos. Los libros que estoy leyendo actualmente, ninguno. ¿Cuál es la primera lectura que ofrecería a los niños? Los 3 chanchitos. Ya. ¿Cuál era su palabra? Expresión. Ya. Gracias. A ver, ¿quién más está ahí alzada? Zulay Quevedo. Después le toca a Adriana. Me llamo Zulay Quevedo, me dedico a estudiar, no tengo hijos, no me declaro lector. Mi palabra es saber, y quien me acercaron a la lectura fue mi profesora. El libro que me alegraron la infancia fue el cuento de los hermanos Grimm. Y no estoy leyendo ningún libro, y el libro que le ofrecería a los niños fuera Pinocho. Ya, gracias. Adriana Maribel. Mi nombre es Adriana Mina, soy estudiante, tengo un hijo de 4 años, no me declaro de lectora, defino la lectura con la palabra imaginación. Las personas que me acercaron a la lectura fue mi profesora. ¿Qué libro alegraron mi infancia? La Cenicienta. Por ahora no estoy leyendo libros. Y los libros que les recomendaría a los niños serían cuentos divertidos. Ya. Gracias. A ver, ¿quién más está levantada la mano? Yo, Solanda, profe. Sino que Ya, tengo el teléfono de mi hermana. Ya, a ver, Solanda. Mi nombre es Solanda Estupiñán. Tengo un niño de 4 años. Se declara lectora, no. Defina a la lectura con una sola palabra, motivación. La persona que me ayudó en mi infancia fue la profesora Zoraida. ¿Qué libro me alegró en mi infancia? Fue El Pinocho. ¿Y cuál es la primera literatura que ofrecería al niño en los cuentos? Ya, mija, ¿cuál era su palabra? Motivación. Ya. A ver, ¿a quién? Profe, yo. Yasuri Montaño, ya. Ya. Mi nombre es Yasuri Montaño y soy educadora de CDI. No tengo hijos, no me declaro lector. Defino la lectura con la comprensión. Las personas que me acercaron principalmente a la lectura fue mi tía Carmenia Montaño. Los libros que alegraron mi infancia es La fábula de los animales. El libro que estoy leyendo actualmente, no leo libros, sino que leo la frase de María Montessori. Y principalmente los libros que ofrecería a los niños son los cuentos infantiles porque los cuentos infantiles ayudan a los niños a desarrollar su creatividad por medio de las imágenes. Ya, profe. Ya, gracias, mija. Suani.
Bueno, mi nombre es Suani Minda, me dedico a estudiar, no tengo hijos. La palabra que yo defino de la lectura es emoción. Y la que me acercó a la lectura, mi abuela y mi profesora. Y los cuentos de mi infancia que me alegraron fue La princesa y el sapo y La cenicienta. Y el cuento que les ofrezco a los niños es La caperucita roja. Ya. Gracias. Me faltan algunas todavía. No le he escuchado a... Están 13, son 20. Ah, Mireita, a ver. Profe, buenos días. Bueno. Mi nombre es Luz Mireya Pérez Quintero. Soy ama de casa, tengo 4 hijas, una de 16 años que me cumple el día de mañana, tengo 2 hijas de 14 años y un hijo de 11 años. Defino la palabra de la lectura amor, porque si no tengo amor, pienso y creo que no tomaría capricho para aprender las cosas. De ahí las personas que me acercaron para lo de la lectura, primeramente fue mi mamá y mi maestra que se llamaba Maribel. No me declaro lectora. La recomendación para que aprendan los niños son los cuentos, porque por medio de los cuentos y los paisajes, los niños crean su propia imaginación, aunque ellos no sepan leer, pero por ese medio ellos van entendiendo y uno como maestra también le va indicando a los niños, corrigiéndoles en las partes que ellos tengan una equivocación. Eso, profe. Ya, gracias, mija. María Mercedes Nazareno. Ya dijo, ¿cierto? Ya dijo, ya, perdón, mija. Silvia Nastacuaz. Sí. Buenas compañeras y maestra. Yo me llamo Silvia Nastacuaz, tengo 32 años. Actualmente estoy dedicando en mi comunidad como docente, pero me falta preparar. Y tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Y me declaro lector porque debo leer con los niños. Defino la lectura como una emoción. Personas que me acercaron a lectura son los docentes. En el campo no hay maestra, solo profesores. Y los libros que me alegran en mi infancia fueron cuando proyectaron unos videos y cuentos. Ahí me encantaron las lecturas y hacia a qué se dedicaban. ¿Qué libro estoy leyendo ahora? Me leo casi más los libros de Ministerio de Educación. ¿Cuál es mi lectura que les ofrezco a los niños? Es cuentos infantiles. Eso. Ya, gracias, mija. Listo. ¿Quién me falta? Yajaira. Yo, profesora. Yajaira Arizala y luego Claudia Vivero. Me llamo Yajaira Arizala, tengo 23 años, no tengo hijos, soy dama de casa, no soy lectora. La palabra alegría. Mi maestra de lenguaje, de literatura, me acercó a la lectura. El libro que la fábula de Esopo y el cuento de el conejo y el conejo y la tortuga.
no leo libros por el momento. Y recomiendo a los niños que vean más cuentos o que escuchen. Y la fauna y la flora. Gracias. Y para terminar, ¿a quién le tocaban? Claudia Vivero. Mi nombre es Claudia Vivero. ¿A qué me dedico? Ama de casa. No tengo hijos. Tengo 21 años. No me declaro lector. Lo que me define la palabra de la lectura nos da un proceso de ideas. ¿Qué libro? Personas que me acercaron a la lectura fue mi profesor Edith. ¿Qué libros le legaron a su infancia? Adivinanza con los cuentos. ¿Qué libro estoy leyendo actualmente? Ninguno. ¿Y cuál es la primera lectura que le ofrezco a los niños? Son los cuentos. Ya, gracias Claudia. ¿Cuál era la palabra? Procesos de ideas. A mi profe. Marisol Ordóñez. Sí. A ver. Mi nombre es Marisol Ordóñez, tengo 2 niños, el uno tiene 12, el otro tiene 9. Soy ama de casa, tengo 37 años, no me declaro lectora, defino mi lectura, interpretación. Persona que acerca de la lectura, mi maestra, qué libro alegaron mi infancia, el Nacho lee, qué libro estoy leyendo, ninguno. ¿Cuál es la primera literatura ofrecida usted al niño? O sea, enseñarle figuras para que el niño pueda interpretar más lo que uno le está enseñando. Eso, profe. Yo, profe. No terminé. A ver, la nena. Bueno, soy Luisa Ortiz. Tengo 2 hijos, uno de 5 y de 18 años. Defino la lectura como habilidades. Mi primera infancia fue que me enseñaron a leer mi maestra de primaria. El libro es Los Cuentos. A los niños también le desearía contarle los cuentos infantiles y así. Ya. Listo. Muy bien, chicas. Yo, profesor. Bien. Inés Carrera, ya creo que es la última, con ella terminamos. Listo. Mi nombre es Inés Viviana Carrera, tengo 21 años, me dedico a estudiar, no me considero una persona lectora. Defino la lectura con una sola palabra. Defino la lectura de muchos conocimientos. La persona que me acercó a la lectura fue mi profesora de la infancia, que se llama Mónica. ¿Qué libro alegraron mi infancia? El libro Nacho, donde está plasmado el cuento de Renacuajo Paseador. Libros que estoy leyendo, no estoy leyendo ningún libro actualmente. ¿Cuál es la primera literatura que ofrezco a los niños? El Renacuajo Paseador, que es un cuento muy bonito. Gracias, mija. Listo, chicas. Bueno, hemos finalizado esta clase. Sí, la próxima semana pues queda pendiente las exposiciones para ustedes y continuaremos con la clase, ¿no? Con la temática que estamos viendo. Les agradezco por todo y a las 10:30, por favor, únanse con la profesora Gavita, ¿no? Puntualitas entrarán. Antes de que se vaya, una duda. ¿Cuáles eran los dos temas que tenía que exponer un grupo? Eran los 2 últimos, diga. A ver, ya les veo. Aquí, tomen captura, foto. Así quedan. Eso, rimas y adivinanza
Es un solo grupo. Porque nosotros habíamos, mi grupo había agarrado la adivinanza. Ahí se ponen de acuerdo, por favor, chicas, ¿sí? Ahí se ponen por interno de acuerdo en el grupo y van diciendo. Ahorita no. ¿Sí? Ahí van diciendo, el grupo tal va a coger esto. Ya. Bueno, chicas, les voy a dejar. Me despido. Nos vemos la próxima clase, por favor. Todo preparado. Con ejemplos harán las exposiciones, ¿no? Listo. Hasta el día jueves que tenemos ética, ¿no? No se olviden. Yo les he de mandar el link. Buen día, chicas. Y un buen fin de semana. Cuídense, por favor. Usen la mascarilla todo el tiempo. Yo sé que es difícil, pero cuidémonos porque hay más contagios ahora, ¿no? Hasta el próximo jueves, chicas. Cuídate, Igualmente, Licen. Hasta luego. Igualmente, Licen, para usted, que tenga un excelente fin de semana. Gracias, chicas.